El calor en las llanuras occidentales podía destrozar el espíritu de un hombre antes del mediodía. El polvo se elevaba del suelo en lentas espirales, captando la luz como el humo de un fuego invisible. En medio de esa tierra agrietada, estaba sentado un chico de 18 años, delgado como un travesaño. Su piel estaba marcada por moretones que no eran lo suficientemente recientes como para sorprender a nadie. Habían tenido tiempo de desvanecerse al amarillento enfermizo de viejas heridas. Pero sus ojos, sin embargo, aún ardían como brasas que se negaban a morir. Su nombre era Finn Hoyoway, y en ese patio, no era una persona. Era algo que había que medir, sobre lo que se cotilleaba, y descartar. El murmullo se arremolinaba tan denso como el polvo. Un comerciante negó con la cabeza y murmuró: «Mira cómo se comporta. No parece un hombre». Un ranchero escupió al suelo, llamándolo raro vagabundo, y que no merecía la hazaña que supondría mantenerlo vivo. Otro rió y sugirió dejarlo para los buitres. Finn no se movió. No levantó la vista. Sabía muy bien lo que venía cuando reaccionabas con burla. Peor que las palabras mismas. La voz del subastador carecía del ritmo que usaba para el buen ganado o los caballos finos. Era una voz poco entusiasta, una ocurrencia tardía. La gente se movía bajo el sol, esperando algo que mereciera su atención. Entonces la multitud se dispersó. Una figura alta dio un paso al frente. Sus botas resonaban contra la tierra compactada. Un vaquero, de hombros anchos, pero desgastado por kilómetros de sendero. Su camisa estaba descolorida, su sombrero calado para protegerse del sol. Se llamaba Jeremías, y a diferencia de los demás, no daba vueltas alrededor de Finn como quien evalúa ganado. Se detuvo a unos pasos, observándolo, no los moretones, ni su forma de sentarse, sino su rostro, como si buscara algo que solo él podía ver. El subastador empezó a poner un precio, pero la voz de Jeremías se abrió paso, firme y definitiva. «Me lo llevo». Sin cifra, sin regateos, sin vacilaciones, solo esas palabras en una quietud que siguió como la pausa antes de una tormenta de verano. Algunos bufaron con incredulidad. «No vale la pena», murmuró alguien. Jeremías no les respondió. Dio un paso adelante, ofreciendo una mano que no era brusca ni compasiva. Simplemente estaba allí, esperando. Por un instante, Finn no se movió. Luego, como impulsado por algo más profundo que el instinto, se puso de pie. Se sacudió el polvo de las rodillas, levantó la barbilla y sostuvo la mirada de Jeremiah. Era la primera vez en meses que lo miraban sin juicio, devolviéndole la mirada. Se alejaron del patio sin mirar atrás. El sol seguía implacable. El polvo aún le picaba, pero el pecho de Finn se sentía diferente, más ligero, como si un peso se hubiera movido lo justo para respirar. En cuestión de minutos, había pasado de ser el chico raro que nadie quería a alguien que valiera la pena sacar de ese lugar. Lo que Finn aún no sabía era que ese día se convertiría en la primera grieta en el muro que el mundo había construido a su alrededor. El día en que alguien se negó a verlo como una vergüenza. El día en que un desconocido que no le debía nada decidió presentarse abiertamente y reclamarlo sin disculparse. A veces el rescate no llega en un resplandor de gloria. A veces llega, silenciosamente, con una voz que dice: «Te llevaré», cuando todos los demás digan que lo dejes. Es entonces cuando aprendes que las decisiones más pequeñas pueden cambiar el rumbo de una vida. Si quieres más historias como esta sobre personas que se niegan a doblegarse a la crueldad del mundo, quédate con las historias duras. Porque lo que sucedió después de este momento pondría a prueba la lealtad, la identidad y la clase de coraje que no encaja en la definición clara de hombre que nadie tiene. La carreta rodó hacia el oeste por el camino de tierra, con las ruedas rechinando contra los surcos profundos de años de viaje. El aire aún cargaba con el peso del patio de subastas. Pero entre Finn y Jeremiah no hubo preguntas, ni escaleras inquisitivas,
solo el sonido de cascos y el crujido del cuero. Su lenguaje en esas primeras horas se construyó con gestos silenciosos. Jeremiah deslizó un plato de hojalata hacia Finn. Antes de tomar el suyo, corrió la lona para proyectar más sombra donde Finn estaba recostado contra la barandilla. Cuando se detuvieron para pasar la noche, un par de botas desgastadas aparecieron junto al petate de Finn, una talla más grande. Las botas estaban desgastadas pero intactas. Finn no había sentido esa clase de consideración silenciosa en años. Estudió los movimientos de Jeremiah, cuidadoso pero nunca vacilante, como si hubiera aprendido a proteger sin llamar la atención. Finalmente, la curiosidad se abrió paso a través del silencio cauteloso de Finn. La pregunta se le escapó en voz baja. ¿Por qué yo? Jeremiah no se apartó del pequeño fuego que estaba avivando. Su respuesta fue firme, casi como si la hubiera sabido durante años. Me recuerdas a alguien. Alguien que no encajaba en el molde en el que lo obligaron a entrar. No era lástima ni un acertijo. Era un triatlón ofrecido sin exigencia. Para cuando llegaron a Dry Creek, los susurros ya los habían superado. Los rostros se giraban al pasar, algunos solo curiosos, otros con esa mueca familiar. Los escalones del salón estaban alineados con hombres que sabían usar las palabras como cuchillos. Uno de ellos escupió tabaco al polvo y dijo lo suficientemente alto para que media calle lo oyera. Ese es el chico raro que tocaron de Dust Hollow. Supongo que ahora tiene un guardián. Una risa amarga y hueca lo siguió. Finn sintió que se le tensaban los hombros. El instinto lo impulsaba a encogerse, pero antes de que el peso de las escaleras pudiera asentarse, Jeremiah aminoró el paso. Sin decir palabra, se acercó medio paso, interponiendo su sólida figura entre Finn y los hombres apoyados en la barandilla. Su presencia era un muro silencioso, uno que no respondía a insulto con insulto, pero tampoco cedía ni un ápice. Los alborotadores callaron, sus risas se convirtieron en murmullos. Dentro del pequeño mercadillo, los ojos del tendero parpadearon entre ellos, deteniéndose demasiado tiempo en el rostro de Finn. La voz de Jeremías se mantuvo firme cuando pidió provisiones, pero su mano rozó el hombro de Finn en una señal silenciosa. No estás solo aquí. Ese sutil desafío fue más poderoso que cualquier respuesta brusca. Esa noche, Finn permaneció despierto bajo el peso de algo desconocido. No era seguridad, en la que aún no estaba listo para creer. Fue la comprensión de que el rescate de Jeremías no fue un acto aislado en un patio polvoriento. Era continuo, entretejido en cada decisión silenciosa. A cada momento, se negaba a dejar que alguien más definiera a Finn con las peores palabras que pudiera encontrar. En un mundo que medía el valor por la conformidad, el tranquilo desafío de Jeremías plantó una pregunta en la mente de Finn. Si alguien pudiera ver más allá de la etiqueta que todos los demás usaban para quebrantarlo, tal vez esa etiqueta no tuviera el poder que antes tuvo. Y tal vez con el tiempo, podría verse a sí mismo sin ella. La mañana amaneció bruscamente. Esa luz pálida que parecía agudizar cada sombra. Finn apenas había terminado de apretar las correas de la silla cuando Jeremías giró la cabeza hacia la cresta. El tenue tintineo metálico de las espuelas se alzaba en el viento, seguido del ritmo inconfundible de varios caballos moviéndose con determinación. Los agentes, sus siluetas, se recortaban contra la colina. Sombreros anchos, rifles agazapados, polvo que se alzaba tras ellos como una advertencia. Jeremías no perdió el aliento en dar explicaciones. «Cabalgar», dijo. Y partieron. Los cascos martilleaban la hierba seca, cortando entre piedras dentadas que arañaban el cielo. Los agentes se acercaron, gritando órdenes de detenerse. El pulso de Finn latía tan fuerte que apenas oyó el primer disparo retumbar contra las rocas. Se desviaron bruscamente hacia una grieta en la ladera de la mina. Abandonada hacía tiempo, su entrada se abría como la boca de una bestia ancestral. Dentro, el aire se enfrió y se espesó con el olor a óxido y tierra húmeda. Los gritos de los agentes resonaron,
pero sus pasos no lo siguieron. Por un momento, solo se oyó su respiración y el lento goteo del agua desde lo más profundo. Entonces, desde la oscuridad exterior llegó una voz mesurada, deliberada, destinada a transmitir. Finn Hoyowai. El nombre golpeó como una piedra en el pecho. Finn se quedó paralizado. Habían pasado años desde que alguien con autoridad había pronunciado su nombre completo sin escupirlo. Como una maldición. La voz continuó, enumerando acusaciones que tergiversaban la verdad hasta que estalló. Lo buscaban por perturbar la paz en Dust Hollow, por falsas alegaciones contra ciudadanos respetables. La mirada de Jeremiah no se apartó de él. Cuervo, dijo en voz baja, y el nombre resonó, pesado entre ellos en la tenue luz que se filtraba por la boca de la mina. Jeremiah explicó que Cuervo estaba protegiendo a sus propios hombres, los mismos que habían golpeado a un chico en el callejón porque pensaban que su existencia era una ofensa. Finn se había defendido, no con puñetazos, sino con la verdad. Había hablado de lo que habían hecho, y eso lo hacía peligroso. Y ser gay a ojos de Cuervo solo facilitaba pintarlo como inestable, deshonesto, indigno de fe. Para cuando llegaron al arroyo que serpenteaba como plata a través del valle, Finn sentía una opresión en el pecho, algo más pesado que el miedo. Se arrodilló junto al agua, con su frío penetrante aferrándose a los pies, y habló sin levantar la vista. Pensé que nadie apoyaría jamás a un hombre extraño contra las mentiras del mundo. Su voz era tranquila, pero las palabras se sintieron como si quitara una venda vieja. Jeremiah se agachó a su lado, llenando una cantimplora. No eres solo eso, dijo, firme como la corriente. Eres un hombre que sigue de pie. La verdad en esa frase se asentó profundamente más allá de las capas de vergüenza y cautela que Finn había soportado durante años. No borró lo que se había hecho, pero desvió el peso lo suficiente como para imaginar vivir de otra manera. No como alguien que constantemente esquiva los golpes del mundo, sino como alguien que algún día podría enfrentarlos de frente. Algunas heridas no se cierran fingiendo que nunca estuvieron ahí. Empiezan a sanar cuando alguien los ve sin pestañear. Cuando te recuerdan que eres más que la razón por la que te hirieron. Y a veces ese recordatorio es suficiente para seguir adelante hacia el día siguiente. El sol se inclinaba sobre Dust Hollow, proyectando largas sombras sobre la plaza. Se había corrido la voz rápidamente de que Crow buscaba a Finn. Y ahora el aire estaba cargado con la anticipación que precede a un ajuste de cuentas público. La gente se alineaba en los bordes de la calle, rostros medio ocultos bajo sombreros, sus susurros tan agudos que cortaban. Finn estaba al borde de la multitud. Jeremiah solo un paso detrás, el calor de su presencia firme contra el frío creciente que no provenía del clima. Crow salió de la oficina del sheriff, sus botas golpeando las tablas de madera como un redoble de tambor, sus ojos fijos en Finn con una mezcla de satisfacción y desprecio. Ahí estás, dijo arrastrando las palabras, con las comisuras de los labios curvadas. Pensé que podías correr. Pensé que podías manchar a hombres decentes y esconderte detrás del abrigo de otra persona. Se acercó, dejando que su voz se escuchara. ¿Crees que un hombre de verdad te protegería? No eres más que un desperdicio de vergüenza para el nombre de la casa. Jeremiah avanzó antes de que Finn pudiera hablar, plantándose entre Crow y el chico que se había llevado del patio de subastas. Su voz era tranquila, pero llegó a todos los oídos de la plaza. Finn es mi familia, y si quieres la verdad, yo también soy gay. Así que, si vas a acusar a alguien por ser quien es, más te vale que me lleves junto a él. La declaración cayó como un trueno. La multitud se quedó en silencio, una oleada de incredulidad los recorrió. Los hombres que habían estado sonriendo con suficiencia ahora se movieron incómodos,
mirándose unos a otros. Crow tensó la mandíbula. Su arrogancia vaciló por primera vez. Abrió la boca para replicar, pero otra voz interrumpió el sonido de autoridad inquebrantable. Delaney y Riggs, los alguaciles del condado, se abrieron paso entre la multitud, sus placas iluminando. «Ya basta», ladró Delaney. «Tenemos declaraciones juradas, testigos y más que suficiente para arrestarte». Crow. Los equipos se movieron. Detrás de él, atando sus muñecas mientras la multitud se abría paso como el agua. Cuervo intentó girar para protestar a gritos. Pero el peso del momento ya había cambiado. Finn observó en un silencio atónito cómo se llevaban con grilletes al hombre que lo había perseguido. No era solo el arresto. Era el hecho de que Jeremiah había estado al descubierto bajo el mismo sol, que había quemado a Finn en la subasta, y había declarado su propia verdad sin una pizca de vergüenza. En ese momento, el miedo que había perseguido a Finn durante años pareció aflojar. Ya no era invisible, y no estaba solo. Hay poder en reclamar a alguien abiertamente, en decirle al mundo, esta persona me importa, incluso cuando el mundo quiere que guarde silencio. Y hay un poder aún mayor en negarse a dejar que el miedo dicte a quién acompañas. Ese día en Dust Hollow, Jeremiah enseñó más que lealtad. Él demostró que vivir honestamente es una forma de defensa que nadie puede arrebatarte. No importaba cuán fuertes fueran las burlas ni cuán profundos los prejuicios, Dust Hollow mantenía a su fantasma cerca. Incluso después de que se llevaran a Crow, el pueblo llevaba el eco de todo lo que se había hecho y de todo lo que se había ignorado. Finn regresó con Jeremiah no para cantar victoria, sino para cerrar un capítulo que se había abierto a la fuerza durante demasiado tiempo. Las calles se sentían más pequeñas de lo que recordaba, los edificios más desgastados. Sin embargo, cada rostro parecía buscar en el rastros del chico al que una vez habían tildado de marica y vendido como a una mula, demasiado testarudo para doblegarlo. En la esquina de la vieja tienda, Ruth, con el cabello ahora plateado y la mirada aún penetrante, se detuvo a medio paso al verlo. Su mano tembló al extenderse hacia el mostrador. El aire entre ellos de repente se llenó de algo tácito. «Eres tú», susurró. «El chico al que enviaron lejos. Nunca pensé que te volvería a ver en este pueblo». De debajo del mostrador sacó un pequeño paquete envuelto en hule. Dentro había una carta doblada, con los bordes desgastados por años de abrirla y cerrarla. La letra era inconfundiblemente cuidadosa, de la que proviene de alguien que no está acostumbrado a escribir, pero que anhela ser comprendido. Si lo encuentras, dile que nunca lo culpé. Dile que te he estado buscando todo este tiempo. A Finn se le encogió el pecho al leer las palabras, la confusión y el reconocimiento chocando. Levantó la vista y la mirada de Jeremiah estaba fija en él, no con la paciencia reservada que solía mostrar, sino con algo crudo. «Finn», dijo Jeremiah en voz baja, «hay algo que nunca te dije». Se quitó el sombrero, con un gesto casi reverente. «Mi nombre no es solo Jeremiah. Es Jeremiah Holloway. ¿Y tú? Eres mi hermano». El mundo parecía destilarse. Los sonidos del pueblo se atenuaron hasta convertirse en un zumbido sordo. Fragmentos de recuerdos que Finn había enterrado comenzaron a alinearse con la familiaridad en los ojos de Jeremiah. La forma en que lo miraba en el patio de subastas, no como un extraño, sino como alguien que encontraba lo que creía perdido para siempre. No celebraron. No hubo un abrazo dramático, solo la firme comprensión de que la sangre había encontrado su camino de regreso a la sangre. Desde ese día, el rancho Holloway cambió. Se convirtió en más que un rancho de trabajo. Se convirtió en un refugio. Los graneros y las habitaciones de invitados se llenaron de jóvenes que habían sido expulsados de sus hogares por ser homosexuales, por ser diferentes, por negarse a adaptarse a formas que hicieran sentir cómodos a los demás. Había trabajo que hacer, cercas que reparar, campos que cuidar,
pero había también seguridad, y el tipo de respeto discreto que Jeremías una vez le mostró a Finn en ese largo viaje desde el patio de subastas. Años después, tras la muerte de Jeremías, Finn se encontró cuidando el mismo patio polvoriento que una vez cruzaron juntos. En la copa de un viejo sombrero de fieltro, el sombrero de Jeremías, descubrió una fotografía. Dos niños descalzos junto al río, con los rostros iluminados por el sol y sin protección. En la parte posterior se leía: Finn, siempre fuiste mío. Allí de pie, con el sombrero en la mano, Finn se dio cuenta de que el viaje no había sido de no deseado a deseado. Había sido de invisible a verdaderamente visto. Y una vez que te han visto, puedes hacer espacio para que otros salgan de las sombras. ¿Y tú? ¿Crees que la familia solo se trata de sangre? ¿O puede construirse desde aquellos que te eligen, tus pensamientos sí, se quedan con historias del corazón para más historias, que nos recuerdan por qué luchamos por ser nosotros mismos y para cada uno?